Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es John Frey Meneses, yo soy especialista en plantas eléctricas. El día de hoy quiero comenzar una serie de videos. Esta es la primera parte de una serie de videos relacionados a todo lo que tienes que saber antes de trabajar con módulos de control, la configuración, instalación para grupos generadores en plantas eléctricas. Bueno, para este video vamos a trabajar con un módulo de control del fabricante inglés Deepsea. Este es un módulo de control conocido por todos los que trabajan en este. Bueno, para que no conocen, este es un módulo de control ya obsoleto por la marca. Aunque sea obsoleto, ya lo utilizan mucho los que trabajamos y los distribuidores todavía. Es el 6020 MK2 AMF, o sea, es un módulo para control para falla red. Este módulo de control es de una serie 6 que ellos tienen, el fabricante, que es donde viene el 6010, 6020, 6110, 6120. Con cada uno tiene su respectiva actualización antes de pasar al módulo siguiente. Y bueno, vamos a trabajar básicamente con este. Este es un módulo básico, realmente es básico, es basado en texto. La configuración puede ser por computadora, o sea, por la suite de Deepsea, que es la suite de Deepsea, es el software en el cual se puede programar por una entrada de impresora. Este es un USB impresora, ¿sí? Solamente tiene no tiene el RS232 o los otros módulos de configuración y de comunicación de los módulos nuevos. ¿Qué más les puedo decir? Este es un módulo que resiste de 8 a 35 voltios, o sea, de 8 a 35 voltios podemos suministrarle corriente a este. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Básicamente les voy a mostrar por aquí, antes de que sepamos. Esto es un módulo de control que es basado en algo que se llama PLC, una programación lógica, pero realmente es muy fácil. Aquí donde ustedes lo ven, este módulo sirve para tanto para el generador, ¿sí? Y la red que le llamamos main, o sea, red principal, y generador. Aquí tenemos la carga, aquí tenemos una pantalla basada en texto que es aproximadamente de 2.5 pulgadas, ¿sí? 2.5 pulgadas, es una pantalla pequeña. Aquí tenemos el paro o restablecer las alarmas, después les explico. Aquí tenemos el modo manual, aquí tenemos un modo de prueba que simula una ausencia de tensión para poder mandarle la carga al generador en su momento. Aquí tenemos el modo automático, cuando viene la señal de la transferencia automática o ATS, como le llamen, es silenciar las alarmas. Y este es el arranque cuando lo tenemos en manual, ¿sí? Como pueden ver abajo, tenemos el signo más y el aceptar. Cuando queremos entrar y el menos aquí, cuando no tenemos acceso a un computador o no podemos llevar un computador donde tenemos que llevarlo, o alguna situación donde no podamos configurarlo el módulo de control, pues lo podemos hacer manualmente. En el manual del usuario, en el manual de instalador, el operador, aparece una lista de todos enumerados, de todos los, digamos que los parámetros, ¿sí? Y ahí podemos configurarlo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer posteriormente y les voy a explicar. Yo les voy a mostrar aquí está. Digamos que en el manual es importante que descarguemos el manual 6020 MK2 AMF. Esta es la serie 3, ¿sí? Aquí tenemos cada una aquí podemos observar cada una de las configuraciones y ahí podemos encontrar que tenemos hasta la posición 11 posiciones. Cada una de ellos está relacionada con una parte del grupo generador. Digamos que inicialmente están las entradas análogas, entradas y salidas análogas y digitales, que eso también es importante que tengamos en cuenta.
Bueno, esta tiene una, bueno, este es original, no es chino, este es original y este tiene, digamos que una protección IP, creo que IP63, pero esto no, luego de estar puesto allá, luego de estar instalado, tiene una, digamos que tiene un cauchito aquí, un empaque que lo protege, pero realmente esto es una protección de salpicaduras, de agua, de combustible. Sí, tiene un material que se ve resistente, unos botones que en el original casi, sí, pues no es que sea muy sensible al tacto, ¿sí? Y una pantalla que el problema de estas pantallas es que en los que son chinos, sí, algunas pantallas pues, se llenan de polvo y pues que pierden la visibilidad, ¿sí? De resto pues es muy básico. Aquí tenemos unas flechas verticales donde hacemos el cambio y los ajustes, que ya mismo les voy a mostrar, pero básicamente lo que quiero mostrarles es cómo es el módulo de control, ¿sí? Esto no es difícil. Hasta aquí hay unas luz piloto que nos señala, que nos muestra en qué momento está, que está suministrando energía a la carga, o sea, si estamos por la red o estamos por el generador, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar por el otro lado, esto ya es pasta normal, no tiene, tenemos unas entradas en este caso tenemos de 6, de 5, de 8, de 8 vías. Aquí le tenía pegado una cosita. Sí. Bueno, por la parte de atrás encontramos básicamente la configuración, ¿sí? La configuración, digamos que está señalizado las entradas y salidas analógicas y digitales. Pero ¿qué es analógica y digital? En electrónica, analógica y digital son las entradas analógicas. El mundo es analógico. Un ejemplo, ¿qué podemos medir del ambiente donde estamos? Del ambiente podemos medir presión, temperatura de nuestro alrededor, podemos medir. Analógicamente podemos medir presión, la presión de un fluido, la presión del aire, ¿sí? Podemos medir temperatura, el frío, el calor, ¿sí? Podemos medir la luz, la intensidad de la luz. ¿Qué otra cosa podemos medir? Niveles, el nivel de un líquido, digamos que una superficie, también podemos medir el nivel, ¿sí? En qué grado se encuentra esa superficie. ¿Qué más podemos medir? Muchas cosas la fuerza también la podemos medir, ¿sí? Bueno, nosotros básicamente este módulo de control necesita recibir cierta información del motor, porque en este caso vamos a hablar de un motor de combustión interna, diésel de combustión interna. Podemos el Cummins, que es el que más conocido, podemos hablar del Lovell, del Perkins, de un John Deere podemos hablar, pero entonces en este caso hablemos de un Cummins. Un motor diésel, para poder que este módulo de control le dé una respuesta y pueda monitorear de acuerdo a la información que le ingresa, pues él necesita una información. Y dentro de la información que tenemos básicamente es la presión. ¿Y por qué la presión? Pues la presión de aceite que existe dentro del motor. Si la presión es adecuada para que todo el aceite esté dentro de pueda viajar en las galerías del motor y pueda lubricar las partes móviles de él. Entonces vamos a medir una cosa que se llama presión de aceite. Esta presión de aceite lo que busca es que haya un adecuado, sí, digamos que disposición del aceite en todas las partes móviles, así para redundar. Otra cosa que tenemos que censar, o sea, por medio de un sensor, es la temperatura.
es muy importante saber a qué temperatura tenemos el motor, ¿sí? Y este motor y estos datos de temperatura pues lo necesita el módulo de control. Entonces esas entradas se llaman entradas analógicas, ¿sí? Entradas analógicas que están aquí, ya las voy a explicar. Otra entrada importante para el digamos que el funcionamiento de la planta eléctrica es el nivel de combustible. El nivel de combustible también lo recibe este módulo para saber qué hacer en el caso de que el nivel de combustible esté por debajo de un nivel crítico que pueda quedarse sin combustible y apagar la planta y se pueda convertir en un problema a la hora de volver a reabastecer en la planta y ya no encienda porque nos toca hacer otro proceso. Ahora, ¿qué otro necesitamos entradas digitales también? Necesitamos entradas como en este caso vamos a hablar del voltaje, de la corriente. El voltaje lo podemos traer de la red principal, del operador de red, y necesitamos el voltaje del generador. En este caso también necesitamos la corriente, y cuando yo hablo de corriente, para que tengamos claros, para los que apenas están comenzando, pues ahí es importante que también estudiemos principios de electricidad básica, donde hablamos de qué es corriente, lo que es la I, que es su símbolo, y qué es los amperios. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas cositas, ¿sí? Otra cosa que es importante, que estos también reciben paros de emergencia, ¿sí? El paro de emergencia en el caso de que haya una situación donde de emergencia, o una situación donde la planta esté presentando alguna falla y necesita un paro súbito, porque puede estar están muchas cosas involucradas, el mismo equipo, la vida de una persona o todo lo que es la parte material. Pues con este paro de emergencia podemos automáticamente anular cualquier proceso que se esté llevando dentro de la planta y la apaga. Directamente le hace un shutdown. Shutdown es un apagado totalmente automático. También tenemos que leer la lectura disculpen ahí, tenemos la lectura del alternador de batería, del alternador que es el que carga la batería. Ahí es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Porque aunque hay que mirar también si el alternador el alternador que carga la batería, pues si es de emergencia, ¿sí? Si la planta es de emergencia, solamente la carga durante el encendido. Cuando tenemos dos plantas, bueno, ahí eso tenemos que lo veremos después. Cuando tenemos dos plantas, cuando es el alternador, si realmente funciona en una planta prime o de uso continuo, o es una planta de emergencia y la carga la batería, pues la hace un cargador de batería conectado a la red principal. Si es una planta prime o de uso continuo, entonces ahí tenemos que tener otra forma de cómo lo utilizamos, ¿sí? Entonces, en principio les voy a mostrar esta información para este video inicial, que prepárense, vamos a hacer más videos relacionados con esto hasta que quedamos muy bien, bien preparados y empecemos a organizar el tema. Entonces aquí vamos a encontrar que el módulo se divide en estos, digamos que en estas entradas. En este caso aquí vamos a empezar por la parte de acá, de la alimentación. Este módulo de control se alimenta con la batería de la planta eléctrica. En motores Cummins, que son dos baterías, son 24 voltios, pues el rango de operación de este módulo pues me lo permite o una batería o dos baterías. Entonces, de 8 a 35 voltios. Sí, hay que tener en cuenta que el 0.5 amperios máximo resiste este módulo de control, porque es solamente control. Aquí encontramos en primer puesto tenemos
la batería, ¿sí? Por aquí alimentamos este módulo con la batería, ¿sí? Utilizamos fusibles, que esa es otra protecciones para poder que no haya un problema con la sobrecarga y lo quememos. En la posición 3, si ustedes ya descargaron en el módulo de control, encontramos el paro de emergencia. Este paro de emergencia, como les expliqué anteriormente, está ubicado en la cabina del motor, que es para el usuario, y adentro del módulo de control para el técnico en el caso de cualquier situación. Entonces por lo general hay dos paros de emergencia. En la cuarta y quinta posición encontramos en la cuarta, este es el solenoide de arranque, el solenoide que está ubicado en la bomba de inyección o el actuador, y aquí tenemos en la posición 5 tenemos el crank, que es los relevos. Estos dos son relevos, o sea, este no es directamente hasta allá, que es otra cosa que tenemos que ir estudiando, que este activa o energiza un relevo, ¿sí? Y el relevo ya es el que hace el puente o conecta, es un interruptor que conecta directamente hasta la solenoide o el actuador y el motor de arranque, ¿sí? Le energiza el motor de arranque. En la posición 6 tenemos que es el que recibimos del alternador para mirar y revisar el voltaje del alternador. Y aquí ya tenemos otras entradas que son entradas flexibles, o sea que podemos utilizarlas a conveniencia, lo que necesitemos. Tenemos también las entradas 11, 12, 13, 14 y 15, que son presión de aceite, la temperatura y el nivel de combustible. Esas son entradas analógicas, como les venía diciendo. Tenemos también entradas digitales. Acuérdense, entradas digitales, entradas analógicas. También tenemos 16, 17, 8, que ese es el sensor pickup. Este cuenta con sensor pickup. O sea, para sensor pickup es el sensor que mide, es un sensor magnético que mide las revoluciones del motor, que está ubicado en un agujero donde se ven los dientes del volante del motor. Si ustedes lo ven, hay unos que no lo traen porque trabajan con la frecuencia y otras cosas que tenemos que ver después. Pero este es con sensor pickup, o sea que directamente podemos revisar las revoluciones. Esto pasa también cuando tenemos una gobernadora de velocidad y todas esas cosas. Pero por ahora nos vamos a enfocar en cómo funciona este tipo de elementos, de entradas. Aquí tenemos un CAM y que dice VACSR. Esto es cuando trabajamos con digamos que una comunicación con motores electrónicos, donde el motor, eso también importante que también lo tengamos en cuenta, que los motores, hay motores electrónicos como el carro, mi vehículo, digamos un ejemplo, tiene una computadora, ¿sí? Esta computadora, ella recoge y analiza todo el motor de todo el vehículo, los frenos, que la temperatura del motor, que la presión de aceite, todo eso. La computadora pues analiza todo eso, recibe los datos de los sensores y de acuerdo a eso ella analiza esos datos y de acuerdo a ella ejecuta acciones y decisiones como lo hace este. Entonces, para estos puertos son para eso que en su momento entraríamos a analizar. También tenemos el puerto USB, que es tipo impresora. En los modelos nuevos, como les decía, tiene otro tipo de puertos de comunicación que en su momento les voy a explicar cómo funciona. Importante acá, el módulo de control necesita que el generador le envíe datos del voltaje que está generando, ¿sí? Ahí podemos también ya entrar a lo que es mirar la tarjeta ABR, ¿sí? Entonces, y también puente de rectificador de diodos, que las bobinas, que el estator, que el rotor y todas esas cosas, las conexiones que tienen que salir todo eso es importante que en los próximos videos vamos mirándolo detalladamente. Entonces aquí tenemos que VW, entonces fase 1, fase 2, fase 3 del generador y el neutro del generador.
En esta torrecita tenemos que traer también los datos relacionados con los voltajes de cada una de las fases de la red principal. Es importante que cuando vamos a instalar un módulo de control, así no sea este, sea el otro, miremos las protecciones que tienen para que no vamos a quemar estas entradas. Estos módulos solo soportan 100 amperaje de 100 voltaje y cierto amperaje de entrada. Aquí tenemos, mire, aquí tenemos importante las entradas 33, 35, 34, 35, 36, 37, que son entradas que vienen de los TC. Los TC son transformadores de corriente que vienen, búsquenlos ahí, transformadores de corriente para plantas eléctricas. No necesariamente para plantas eléctricas, pero son los que donde entra el cable, así como la pinza multiamperímica que tenemos para trabajar. Así mismo, que eso ya, y aquí tenemos entradas digitales, ¿sí? Entradas digitales donde podemos, también tengo que explicarles cuáles son las entradas digitales y entradas analógicas. Entrada analógica es lo que yo les explicaba, todo lo que podemos recoger del ambiente por medio de un sensor, ¿sí? Como es la luz, la presión, la fuerza, la temperatura, el nivel, los niveles. Y entradas analógicas es una interpretación del mundo de los bits, que ya hablamos de computador. No sé si se acuerdan, el 0, el 1, 1, 1, 1, la interpretación así. Entonces, en el mundo analógico, pues, por así decirlo, para que lo entiendan, es como, digamos que la presión puede ser medida en una escala, digamos, mucho más precisa. Podemos medir 24 grados centígrados y podemos, analógicamente podemos 24.3 grados, ¿sí? Pero en el mundo digital o es 24 grados o es 25 grados, entonces no es más preciso, o sí o no, ¿sí? O sea, entonces sí o sí necesitamos entradas analógicas para poder conocer el comportamiento, los fenómenos que están ocurriendo dentro del motor, ¿sí? Lo que está pasando con la presión, con la temperatura. En la temperatura podemos que está ligado al líquido refrigerante, ¿sí? Y cuando hablamos de presión de aceite también es muy importante. Cuando hablamos del nivel de combustible, eso ya lo tenemos que ver con más detalle, y eso ya lo veremos. Bueno, esa es la primera parte de esto importante. Vamos a instalar en nuestro computador la suite de DIPSI, la suite de configuración para módulos de control DIPSI. Vamos a empezar con este, después podemos trabajar con otros módulos de control como el IntelliLight de Comat. Podemos trabajar con el XICE, con varios, el XMargen, esos, y se dan cuenta que realmente la diferencia no es que sea mucho. Unos pues en algunos modelos nuevos ya que tienen pantalla, que son todo pantalla, sincronismo, paralelismo, todo lo que tiene que ver con generadores, y podemos trabajar de esa manera. Entonces, para empezar, vamos a empezar con descarguen el manual 6020, también tenemos el 7320, 7310 y ahí el 89, los de la serie 8, y nos vamos a preparar muy bien. También es importante que tengan en cuenta que si queremos aprender en el mundo de las plantas eléctricas, pues es un mundo muy, muy grande, realmente, por así decirlo. Es una oportunidad laborales que también podemos agarrar, también empezar en esta situación en la que estamos pasando. Pues ahora un oficio es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, muchachos, importante, muchachos y muchachas, porque las mujeres también, descarguen el manual. Hagamos un básico en electrónica, empecemos con un básico en electricidad, y verá que ahí ya entendemos un poquito más lo que es este mundo. Para los que ya van avanzados, bueno, de todas maneras, suscríbanse, denle
me gusta, compartan y escriban ahí en los comentarios. Si esta es la primera parte, vámonos por la segunda. Bueno, que estén muy bien.